Bienvenidos. Soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y para mí es un gusto poder tener esta cobertura especial al Festival Huellas, el quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, México. En esta ocasión para mí es un gusto contar con uno de los asistentes a este festival, que es Eduardo Antonio Parra. Hola Eduardo Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy contenta de poder hablar contigo. Yo ya te había visto en otras ediciones de estos festivales y bueno, siempre es un gusto tenerte por acá. Quien nos está escuchando, les presento a Eduardo Antonio. Él fue becario del FONCA en Jóvenes Creadores, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en esta ocasión becario de la Fundación Guggenheim. Además, es autor de los libros de relatos Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nadie los vio salir, Parábolas del Desierto y de las novelas Nostalgia de la Sombra y Juárez, El Rostro de Piedra. Además de, bueno, Eduardo, de tu reciente novedad editorial que es Laberinto. Y también quiero comentarles que Eduardo Antonio ha sido traducido a muchos idiomas. Tierra de Nadie está traducido al inglés, francés, portugués y Nostalgia de la Sombra al italiano, además de tener algunos relatos también traducidos al italiano, alemán, danés, húngaro, esloveno y búlgaro. Y bueno, Antonio Parra, yo le prometí al público y te prometí también a ti que íbamos a hablar acerca de la formación de los nuevos escritores en México. Y para eso quisiera utilizar como un pretexto el Premio Nacional de Cuento de Efraín Hernández que tú ganaste. Y bueno, mencionarlo también por dos cosas. Una, porque pues tú eres de León, Guanajuato, y el estado de Guanajuato era quien convocaba esta convocatoria, y también hacer la promoción de que después de varios años de no tener esta convocatoria, acaba de reabrirse ahora como convocatoria estatal. Entonces, bueno, Eduardo, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿qué función crees que tengan los premios literarios en relación con la incorporación de los escritores al medio literario en México? Pensando, bueno, que tú te lo ganaste, pero que también en la nómina de este premio tenemos a otros escritores como Imanol Canellada, Luis Felipe Pérez, Felipe Hernández y Jorge F. Hernández. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que los premios siempre son unos muy buen estímulo para los que empiezan a escribir, sobre todo. Bueno, y también para los que ya estamos, ya llevamos tiempo escribiendo, ¿no? Siempre he dicho que es una palmada en el hombro, por supuesto. Es como decirte, pues vas bien por ahí, síguele, estás haciendo bien las cosas. Por supuesto, traen también un monto económico, pero ese es lo primero que se disuelve, ese es lo primero que se va, ¿no? Se va en pagar deudas, se va en comprar cosas, etcétera, pero te queda la satisfacción de haber ganado el premio porque es un reconocimiento de tu trabajo. Te digo, si estás empezando, es una manera de decirte, pues vas bien por ahí. Si estás ya con cierta trayectoria, pues es cosa, lo reafirma, por supuesto, ¿no? Un premio como estos. Siempre vale la pena, quizá para quien empieza a escribir sería un primer paso antes de mandar su trabajo a las editoriales, porque las editoriales, la verdad es que no les interesan los premios, ¿sí? O sea, les interesa el manuscrito, lo ven, lo leen, y si llega el manuscrito con varios premios de Limba, por ejemplo, no les interesa realmente si no les va a gustar. Muy bien, entonces, ¿tú creerías que son dos procesos aparte, esto sí, de la premiación, y otra cosa aparte es el llegar a publicar? Claro, a menos de que el premio incluya la publicación, que ahí pues ya son dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú presentas a una editorial una novela, un libro de cuentos, no importa que esté premiado, la editorial lo va a leer como si no tuviera nada, ¿no? Y para ellos no es un valor agregado al libro casi nunca. Y para los que no van como primer camino el premio, o para los que no son premiados, ¿cuál crees que es entonces el camino para llegar a una editorial? Pues el camino para llegar a la editorial es el que se supone que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? O sea, llegar a la editorial y dejar tu manuscrito ahí para que lo lean. Es curioso, hay editoriales que ni siquiera, sobre todo los grandes grupos editoriales, muchas veces ni siquiera leen el manuscrito si no viene recomendado por alguien. La recomendación de un escritor ya formado, yo siempre lo he dicho en los talleres, por ejemplo, para lo que sirve es para que lo lean, no para que lo
para que lo publiquen. Hay editoriales, por ejemplo, las editoriales más pequeñas que sí leen todo lo que les llega, porque ellos andan en busca de autores, ¿sí? Entonces la idea pues, es acercarse, escribirles, no sé cómo sea ahora. Yo en mi momento, que fue allá en los 90, yo hice el viaje, yo vivía en Monterrey, hice el viaje a la Ciudad de México con mis manuscritos a buscar editorial y entregué el manuscrito en la editorial y luego ya me respondieron, ¿no? Ahora no sé, creo que se puede hacer por internet, puedes comunicarte con la editorial por internet y enviar tu manuscrito por internet. Te piden unos meses para leerlo, para sopesarlo y ya te dan una respuesta negativa o positiva. Muchas gracias, Eduardo. Y me da gusto que tú solito te hayas introducido a esta que es mi siguiente pregunta. Muchas veces tenemos por ahí la leyenda urbana de que para un escritor pueda llegar a cambiar de amateur a profesional, a un escritor profesional, pues justamente hay que pasar por Ciudad de México o justamente hay que llegar a publicar en una editorial grande, consolidada. ¿Tú crees que estos mitos que hay de pronto acerca de la profesionalización del escritor todavía están vigentes o ya están cambiando? Pensando, por ejemplo, en que yo, por ejemplo, cuando te conocí fue en el Encuentro de Literatura del Norte, en el Colegio de San Luis, y entonces pensando en que en realidad la literatura ya se está diversificando en el país. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que sí está cambiando bastante. Por ejemplo, te digo, cuando yo empecé, sí había que buscar un editor en la Ciudad de México de alguna manera para ser conocido a nivel nacional. Ahora tiene la ventaja del internet, de las redes sociales, etcétera. Si publicas en una editorial pequeña de la ciudad donde vives, etcétera, etcétera, puedes dar a conocer tu libro como quiera, ¿no? Lo mandas. Hay mucha atención ahora hacia los libros nuevos, hacia lo que se está publicando en editoriales independientes. En otros tiempos era un poco más difícil. O sea, si publicabas, por ejemplo, del siglo pasado, si publicabas en Monterrey, pues te quedabas para que te leyeran en Monterrey, si publicabas en Chihuahua, lo mismo, etcétera. Ahora creo que ya es mucho más amplia la difusión, publiques donde publiques, es una ventaja. Claro, siempre va a atraer más la atención el libro si está publicado en una de las editoriales más conocidas también. Y respecto al mito de la Ciudad de México, que los escritores tienen que pasar para ahí como un trampolín para aparecer en el panorama nacional. Eso, de hecho, ya desde que yo empecé a publicar ya se había diluido bastante. O sea, ya podías hacerlo, podías quedarte a vivir en tu ciudad. Yo sí me vine a la Ciudad de México, pero ya tenía 2 libros publicados. No era para publicar, fue por razones personales y pues me quedé aquí, ¿no? También por razones personales. Pero, por ejemplo, siempre está el ejemplo de Elmer Mendoza, de Luis Humberto Croswell, de David Toscana, que nunca ha vivido en la Ciudad de México y que como quiera son bastante conocidos, son bastante distribuidos, son bastante criticados por la crítica literaria, ¿sí? Y captan mucho la atención. Entonces, no es necesario venirse para acá. Una de las cosas que tiene de atractivo la Ciudad de México es que aquí sí hay un poco más de mercado de trabajo, digamos, para un escritor. Pero igual otra vez mencionar el Internet. Gracias al Internet, Julián Herbert vive en Saltillo, nunca se ha movido de ahí, y tienen bastante trabajo que les dan las editoriales, trabajo que pueden hacer con talleres, viajan, ahora no se puede viajar, pero pues por Zoom. Sí. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de la profesionalización del trabajo de escritor, Eduardo, ¿se vive de escribir o de qué? No, hay muy pocos que viven de escribir. Creo que sí hay algunos, pero son demasiado pocos. Se vive de la literatura, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy freelance desde 1996. O sea, yo desde el 96 renuncié a un trabajo que tenía y ya no he vuelto a tener trabajo con horarios, etcétera, etcétera. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Nunca he vuelto a recibir un aguinaldo, por ejemplo, en mi vida. Nunca he recibido un reparto de utilidades. Y bueno, otra cosa, todo lo que ganas lo tienes que trabajar. O sea, si estuviera en una oficina, a veces las extraño porque en las oficinas hay grandes tiempos muertos, amplios tiempos muertos y como quiera te están pagando un sueldo. Aquí no, aquí cada peso que ganas lo tienes que trabajar. Pero hay un mercado de trabajo interesante que es muy poco conocido, sobre todo cuando uno empieza. Se pueden dar talleres colaborando en medios, en revistas, en periódicos, ahora en sitios de internet. Se
Se puede hacer trabajo editorial si lo sabes hacer, por ejemplo, si aprendes a hacerlo, corrección, desde corrección, dictámenes, hasta edición de libros. Hay muchas cosas. Ahora está muy fuerte, por ejemplo, la cuestión de la televisión, de las series, del cine, entonces también se puede trabajar por ahí. O sea, cuando yo decidí dedicarme a esto, mi familia, por ejemplo, pues a mi padre le dio casi un infarto, ¿no? O sea, dijo, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Y no, hasta la fecha, pues he sobrevivido y he sobrevivido bastante bien. Sí, claro. Y bueno, también me parece una decisión muy valiente esto de dedicarse a la escritura, porque justo como dices, uno de recién nacido, cuando sus padres lo tienen en el regazo, pues ningún padre yo creo que dice, ojalá que este bebé cuando crezca sea escritor, ¿verdad? Exacto. No, para nada. Entonces, Incluso decíamos, me acuerdo cuando empezábamos a escribir los amigos allá en Monterrey, decíamos, cuando tengamos hijos, le vamos a decir si quiere estudiar medicina o si quiere estudiar ingeniería, nada. Vas a estudiar letras o filosofía. Y luego ya estudias lo que quieras. Sí, así que bueno, también pues qué decisión tan valiente has tomado y ya vemos que puede salir bien. Eduardo, me da gusto que hayas mencionado esto de los libros y acerca de dónde uno puede trabajar o colaborar en medios de publicación periódica, por ejemplo, pero también ahora con toda esta nueva dinámica que se vino reforzada con la pandemia, donde, por ejemplo, pues la gente difícilmente sale y puede ver el periódico, las revistas en los kioscos. Sí. Todo se está empujando más hacia lo digital. Dos preguntas. ¿Cómo crees que sobrevivan estos medios de publicación periódica ahora donde parece cada vez más difícil la publicación en físico? Y otra cosa, normalmente se piensa que un escritor es escritor cuando publica un libro. ¿Crees que también esta nueva ola de las publicaciones electrónicas ya venga a cambiar un poco esta concepción? Mira, yo creo que sí, un poco. Yo creo que está un poco más en peligro, por ejemplo, las publicaciones periódicas, las revistas y todo eso, porque ellos son mucho más negocio, ¿no? En este sentido. Y como están perdiendo lectores, digamos, en papel, van reduciendo cada vez más los tirajes. Yo creo que están en vías de desaparecer. Ya no todos nos acostumbramos a leer el periódico en Internet, ya nos acostumbramos a leer las revistas en Internet, pero el libro yo diría que es otra cosa. Sí se vende mucho libro electrónico, pero hay una tendencia que yo veo en casi todos mis conocidos, los que leen en el electrónico, que si el libro les gustó realmente van y lo compran físico, ¿no? O sea, no hay nada como abrir un libro, como oler el papel, oler la tinta, sí, es excelente cuando está el libro nuevo y te lo pones en la cara y hueles cómo está la tinta. A mí, por ejemplo, yo tengo una biblioteca bastante grande, por supuesto, pero además me gusta rayar los libros, me gusta hacer anotaciones, me gusta enojarme con el autor, reclamarle, incluso insultarlo a veces, ahí poner un insulto, ¿no? De lo que estoy leyendo, y eso es más difícil en una pantalla electrónica. Creo que hay mucha gente, es curioso, creo que no son tanto los jóvenes los que están leyendo en electrónico, sino la gente mucho más mayor. ¿Por qué? Porque en electrónico puedes agrandar la letra todo lo que quieras. Eso les da mucha facilidad, les da mucha ventaja. Yo creo que todavía la pelea entre el libro electrónico y el libro de papel lo va ganando el libro de papel. Hace como 10 años se decía que iba a caer el libro en papel y en realidad creo que nunca pasó del 5% la venta en electrónico. Ahora con la pandemia supongo que ha de haber subido a lo mejor hasta un 20 o 25, pero la gente sigue pidiendo libros en papel. Así es. Muchas gracias y bueno, yo también soy partidaria del libro objeto, de esta interacción que puedes tener con él, que bueno, lo que nos dan los libros electrónicos es poder seguir teniendo la historia que está ahí, pero justo la interacción que hace la mediación de tener el libro en tus manos, sí, me parece que hace una experiencia completamente diferente. Sí, por supuesto. Entonces, Eduardo, ¿tú crees que aún así puede haber escritores que no lleguen a publicar en físico? Sí, mira, hay muchas maneras de autopublicarse, por ejemplo. Creo que incluso Amazon tiene una rama por ahí donde tú puedes subir tu texto y todo esto. Y la gente te puede leer, o sea, puede bajarlo. La única cosa es que son libros, la mayoría de esos libros, los que se autopublican son libros sin editor. Entonces resultan ser libros bastante mal escritos, me refiero a cuestiones muy sucios, o sea, faltas de ortografía, sin puntuación, etcétera, etcétera. Creo que el libro, para que funcione bien, tiene que pasar por las manos de un editor que lo deje más o menos presentable, más o menos limpio, porque si no,
te pueden leer, pero no vas a encontrar el reconocimiento. Hay varios tipos de lectura. Por ejemplo, la lectura del lector ocasional, que es el que baja normalmente ese tipo de textos. Está la lectura del lector ya apasionado, que es mucho más exigente, entonces los deja un poco de lado. Y está la lectura de la crítica, que ni siquiera se asoma a esos libros, ¿no? Entonces, ese tipo de divisiones de lectura nos hace pensar, por ejemplo, que autopublicarse y subir tu libro a un sitio donde lo pueda bajar cualquiera, pero sin revisión, puede ser un paso casi en falso para una cuestión de carrera literaria. Muchas gracias, Eduardo. Esto pues espero que dé luz a los que buscamos dedicarnos a esto y saber más o menos por dónde. Y bueno, recordar a quienes nos está viendo que esta charla con Eduardo Antonio Parra es con motivo de que es uno de los invitados al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, México. Así que bueno, Eduardo, pensando en eso y en que pues creo que es inevitable pues notar la vigencia de este género de la novela negra, y pensando que tú la cultivas y pensando también en que eres una de estas historias de éxito donde se ha traducido, y también en un intento de CRM por darle voz a quienes nos escuchan, tengo una pregunta para ti de un traductor, se llama Sylvain Dupont. Él creo que alguna vez ya conversaste con él, y bueno, él me comentó que hizo un ejercicio acerca de traducir Nostalgia de la Sombra al francés. Pero bueno, entonces me comentó que había, pues, suele ser difícil traducir, por ejemplo, pues, estos regionalismos, estos, de pronto, norteñismos que pueda haber. Pero bueno, tú que finalmente mucha de tu obra está traducida y a muchos idiomas, ¿cómo ha sido la recepción de estas obras que de pronto parecen que dependen mucho de las referencias locales, muy de la cultura mexicana? ¿Crees que esto se subsane con una nota introductoria, por ejemplo, o cómo crees que se pudiera resolver esto y cómo se recibe en el mercado literario internacional? Yo creo que los traductores pues tienen un buen trabajo por delante, ¿no? O sea, y yo creo que sí tienen que encontrar equivalentes, digamos, a ciertos regionalismos, a ciertos barbarismos locales, etcétera, o a localismos. Creo que sí es necesario encontrar los equivalentes. Por ejemplo, cuando uno lee una novela de Faulkner, ¿sí? O sea, tú lees una novela de Faulkner y no hay casi notas al pie de página, no hay tampoco una introducción que te diga, oye, este es el lenguaje de los negros del sur, o este es el lenguaje de los habitantes del sur. Más bien el traductor se dio su maña para más o menos traducir ese tipo de expresiones con equivalentes del idioma al que está traduciendo. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es que sí me han escrito de repente traductores para hacerme preguntas, pero muy concretas y muy breves, y muy pocas también. Recuerdo, por ejemplo, una traducción al francés que me escribió el traductor y me dijo, oye, no tengo idea a qué te refieres con La Llorona. Entonces ya le empecé a explicar, ¿no? De qué se trataba, que era una leyenda mexicana, bla, bla, bla. Creo que sí, esto digamos que dificulta un poco el trabajo de traductor, pero supongo que un buen traductor pues se la sabe arreglar. Para esto recuerdo una anécdota que contó una vez Paco Taibo II. Dijo que no me acuerdo en qué momento de su carrera como escritor, alguien lo criticó y le dijo, oye, tus novelas están saliendo, tus libros están saliendo con un lenguaje mucho más neutro, dice, estás pensando en los traductores para que se traduzca fácil. Y Paco se enojó por eso y entonces se puso a escribir una novela. Dice, sus palabras eran esas, me puse a escribir la novela más chilanga que pudiera haber escrito. Dice, es más, dice, con la idea de que alguien fuera del DF ni siquiera la pudiera entender por completo, con un lenguaje absolutamente chilango. Dice, y es curioso, esa novela fue la que más rápido se tradujo a varios idiomas. Dice, esa les gustó muchísimo a los traductores y se pusieron a traducirla. Dice, y por supuesto que empezaron a encontrar equivalentes del lenguaje que yo había puesto en la novela. Sí. Mira, entonces creo que esa es parte del trabajo. Ajá, y para nada es una limitación para entrar al mercado internacional. Claro que no, sí. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, aprovechando que te tengo aquí, la verdad es que no puedo dejar pasar la oportunidad para que hablemos un poco de tu más reciente novela, que es Laberinto. Y bueno, para quien nos esté escuchando, pues Laberinto habla de un hecho que sí pasó en la realidad, acerca de cómo pues prácticamente desapareció un pueblo en Tamaulipas llamado
Y bueno, además, tan fue un suceso de la vida real que hasta lo tenemos en una crónica realizada por Diego Enrique Osorno, que podemos encontrar en el capítulo La batalla de la Ciudad Mier, en el libro de La Guerra de los Zetas, que además recuerden que estamos conversando con Eduardo por su asistencia al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra, y aprovecho para hacer la invitación a que justamente el día de hoy a las 8 de la noche vamos a tener una mesa donde se hablará de la trayectoria de Enrique Osorno y dialogaré justamente con Eduardo Antonio Parra. Entonces, bueno, Eduardo, enhorabuena que tenemos esta nueva novela. Ahora, por si nos faltan cosas que hacer mientras estamos en el confinamiento, me parece que es una opción excelente para sobrellevar este tiempo en el encierro. Pero también les platico un poco a los que nos escuchan. Esta novela trata de dos protagonistas que se reencuentran y comienzan a recordar justamente este evento donde Ciudad Mier se ve atacado y pues termina desapareciendo. Y bueno, el título a mí ya me parece bastante sugerente, Eduardo. Es un laberinto, y me parece que hay varios laberintos ahí. Para empezar, el laberinto de la memoria, porque me parece que la memoria no puede ser otra cosa sino un laberinto. Además, un laberinto donde uno muchas veces no sabe qué está. Además, es un laberinto y una memoria a oscuras, porque justamente quienes llegan a este pueblo para acabar con él, pues hacen que se vaya la luz. Entonces es una memoria oscura, es un laberinto oscuro, y bueno, como tal, pues de pronto parece como que no hay una salida, y si es que la hay, pues uno no alcanza a verla. A mí en particular el tema de la memoria y la escritura es que me interesa mucho, Eduardo, justo porque creo que escribir la memoria hace de los recuerdos otra cosa diferente. Sí. Como que uno recuerda siempre de manera fragmentaria, de maneras que no tiene como un sentido concreto. Y cuando se escribe la memoria, pues de pronto nos obligamos a darle una coherencia que originalmente no tenía, darle un inicio, un final, etcétera. ¿Cómo fue para ti escribir esta novela a partir justo del recurso de la memoria y de un suceso que a estos protagonistas, pues en realidad les marca la vida, es un evento definitorio para ellos, al mismo tiempo que pues en realidad para los narcos no lo es, para los narcos es algo cotidiano, y para la mayoría de la gente que no lo vive, como lo vivieron ellos de primera mano, pues también puede ser ajeno. Sí. Bueno, no sé, mira, pues le estuve dando muchas vueltas, ¿no? Estuve dándole muchas vueltas durante un tiempo a cómo contar un poco esa historia. Yo quería contar una historia desde el punto de vista, pues ahora sí que de las víctimas, ¿no? De las víctimas, en este caso sobrevivientes, porque hubo muchas víctimas que no pudieron contar la historia. Los dos protagonistas de los que hablas se reúnen 9 años después, pero incluso batallan muchísimo en reconocerse. Uno de ellos era el profesor del otro, el maestro de secundaria del otro. O sea, en resumidas cuentas, cuando ocurrieron los hechos, uno de ellos tenía 16 años o 15 años y el otro ya era un adulto. Batallan mucho para reconocerse porque están absolutamente destruidos. Esa es la primera señal, ¿no? O sea, que el maestro no había podido reconocer al alumno, se le hacía casi un anciano joven, ¿sí? Por lo que había pasado. Y ya cuando se ponen a recuperar aquella noche, por supuesto, como dices tú, la memoria sí es un laberinto y muchas veces agarran por pasillos que se salen un poco de la trama principal, para contar un poco el contexto, para contar un poco la vida de ambos, para contar, vamos a decir, sus amores también. Me interesaba mucho contar esta historia desde el punto de vista de un hombre maduro y de un joven, porque siento yo, pues sobre todo con los jóvenes, que hay muchísimos que han vivido estas guerras del narco desde que tienen uso de razón hasta la fecha, ¿no? O sea, no conocen otro contexto nacional. Pero también quería explorar un poco qué tanto impacto tiene esta violencia en la juventud actual y bueno, también en la generación siguiente, ¿no? O sea, qué huellas ha dejado, qué huellas personales ha dejado, aparte de las huellas que dejó en el pueblo que masacraron, ¿no? Entonces, no sé, como que le daba muchas vueltas y decía, bueno, ¿cómo contarla? Y finalmente dije, bueno, una conversación, pero una conversación que nos remita a base de flashbacks al momento de los sucesos, ¿no? Y esa fue otra de las
de las razones por las que le puse ese título. De alguna manera, como es un laberinto de la memoria, como es el laberinto del pueblo, también es el laberinto de la estructura, de alguna manera, para que el lector vaya orientándose, digamos, hasta el centro del laberinto, hasta el centro de la violencia, en este caso. Y bueno, también yo creo que algo que caracteriza a los laberintos justo es esta desorientación. Y bueno, en esta desorientación dicen la forma siempre es fondo. Bueno, aquí lo pusiste un poco también en la forma, que no fuera como algo lineal o algo de una entrada y una salida. Pero me parece que así como nos lo das en la forma en esta novela, pues también es un poco la sensación del contenido que hay. Porque sí, cuando suceden estos eventos, pues justamente uno no sabe dónde está. Hay una desorientación, aun cuando parece que esta violencia en México empezó hace muchísimo y no se ve cuándo pueda terminar, aun cuando lo deseemos. Cuando llegamos a vivir un suceso así, lo que llega pues es esta impotencia de la desorientación. Sí, exacto. Y bueno, está también el simbolismo del laberinto para la situación nacional, ¿no? Sabemos que estamos en un laberinto horroroso y sabemos que existe una salida, pero todavía no sabemos cuál es la salida ni dónde está. Así es. Muchísimas gracias. Para quien nos escuche, les recuerdo Laberinto de Eduardo Antonio Parra, que pueden encontrarla editada por Random House. Y bueno, además lo pueden encontrar por todos lados, en cualquier librería, la pueden conseguir en internet. Está el libro electrónico, hablando de que ya comentábamos con Eduardo. Entonces, bueno, una gran invitación para llevarnos a Laberinto, a nuestras casas y leer a Eduardo Antonio Parra. Eduardo, muchas gracias. El tiempo se nos está terminando, pero por último quisiera pedirte que, bueno, ya que yo quise preguntarte sobre la formación de nuevos escritores en México, que nos des una radiografía acerca de dónde los podemos encontrar, qué nombres tenemos que tener en cuenta acerca de estas nuevas generaciones de escritores, pensando también en que una de las inquietudes de este festival de novela negra es reunir a escritores consolidados con voces emergentes. De hecho, justo en San Luis Potosí tuve la oportunidad de presentar el Pacto de la Hoguera de Núñez Lanz, que bueno, es uno de tus pupilos. Entonces, bueno, si nos podrías dar por ahí alguna orientación, alguna radiografía de hacia dónde mirar. Pues bueno, se me ocurren ahorita sí de buenas a primeras 3 nombres, incluyendo Alfredo Núñez Lanz, que empezó con novela no histórica, sino novela de época, que me parece bastante interesante. Esta novela que, digamos, ambienta en el Tabasco de Garrido Canával, una de las etapas políticas o históricas más raras de este país y más violentas también. Se me ocurre Darío Xalapa, ¿sí? Darío Xalapa es un escritor bastante joven, creo que todavía no llega ni siquiera a los 30 años, y ya ganó el premio Fuentes Mares con una novela que se llama Perro de Ataque. Es una novela genial porque es novela negra, pero Darío domina perfectamente el lenguaje literario y domina perfectamente las técnicas narrativas. Hay un escritor que yo creo que tiene mucho que dar, acaba de publicar un libro, ya tiene como 3, pero publicó un libro en Tierra Adentro, se llama Irán Rubalcaba, es de Guadalajara, es cuentista básicamente, un cuentista duro, no del todo negro, pero está dando de qué hablar, sus cuentos son magníficos, yo creo que por ahí podrían empezar. Es que son muy malos para los nombres, pero es esta chica que es de Campeche, que es narradora y es poeta. No, se me va. No importa, igual luego te podemos seguir también en tus escritos y bueno, ahí también nos podemos ir dando un mapa de para dónde darle. Y bueno, como última pregunta y también un poco para cerrar, Eduardo, recuerdo esta frase de Carballo que dice que, bueno, aun cuando México es un país de tercer mundo, pues su literatura es de primer mundo. Entonces, bueno, esto sería un incentivo para invitar a nuestros escuchas a que vayan a buscar esta nueva literatura que, pues, tiene esta calidad de primer mundo. Finalmente, pues, quiero reiterarlos a que visiten el portal de Facebook del Centro de las Artes de San Luis Potosí, México, para que encuentren todo el programa de este evento, el Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en México, donde podrán encontrar no solo el programa, sino la transmisión en vivo de estas actividades. También reiterarles que hoy en la noche a las 8 tendremos a Eduardo Antonio Parra con Enrique Osorno,
para hablar del nuevo libro de Enrique Osorno. ¿Puedes hablarnos un poco de este nuevo libro? Sí, mira, es un libro de crónicas, tiene 6 crónicas que fue publicando Diego paulatinamente y luego las reunió en este libro que se llama El valiente ve la muerte solo una vez. La que abre el libro a mí me parece sumamente interesante porque fue un acto que podríamos considerar heroico de un ranchero, vamos a decirlo así, de Tamaulipas, que un día lo visitaron los malos, como dicen, y le dijeron que se saliera de su rancho. Y él le dieron un plazo, mañana a las 5 de la mañana ya tienes que estar fuera porque vamos a venir a instalarnos. Y él era cazador, tenía muchas armas y acomodó todas las armas junto a la ventana para esperar a los malos. Por supuesto, lo mataron, este es un hecho muy conocido, sobre todo en Monterrey y Tamaulipas. Lo mataron, pero se llevó varios zetas, creo, por delante. Entonces dijo, a mí no me quitan mi propiedad y aquí la voy a defender porque es lo que más quiero. Esa es una. Tiene otro tipo de crónicas, tiene una crónica sobre la muerte del inventor de la rachera, que es de Monterrey, y tiene la última es un poco chusca, que es ven a comer el cóctel de camarones más grande del mundo en la zona más violenta de México, en San Fernando, donde fueron hallados los 72 cuerpos de los migrantes. Se hizo una actividad para que el premio Guinness los considerara como que habían hecho el cóctel de camarones más grande del mundo. Más o menos por ese lado va. Es un libro que digamos, salta de un tema a otro, pero siempre con la calidad y la visión profunda y aguda de Diego Enrique Osorno para hacernos sentir la realidad. Muchas gracias. Hoy esa mesa la tendremos a las 8 de la noche, un evento de transmisión en Facebook Live en la página del Centro de las Artes de San Luis Potosí, México. Y además, Eduardo, otro de los eventos en los que vas a participar en este festival es el jueves 24 a las 5 de la tarde, en esta ocasión hablando de la trayectoria de Elmer Mendoza y de su libro Las 4 preguntas. ¿De esto nos podrías invitar también? Sí, por supuesto, pero no entendí la pregunta última. Si nos invitas como a esta mesa del jueves. Claro, sí, vamos a hablar de la trayectoria de Elmer Mendoza, de su último libro, pero más que nada, sobre todo de su trayectoria, que a mí me parece una de las trayectorias más sólidas en la literatura mexicana. Es el típico escritor que empezó escribiendo y publicando en su ciudad. Elmer, cuando se dio a conocer a nivel nacional, ya tenía 7, 8 o 9 libros, no recuerdo, publicados en Sinaloa. En Sinaloa era absolutamente conocido, absolutamente respetado, pero de repente da el campanazo con su novela Un asesino solitario y a partir de ahí se convierte en uno de los abanderados de la novela negra en este país. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, tenemos esta cita con el Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra, y en particular con Eduardo Antonio, hoy a las 8 con Enrique Osorno, y el jueves 24 de septiembre a las 5 de la tarde con Elmer Mendoza y su libro La Cuarta Pregunta. Bueno, Eduardo, no me queda más sino agradecerte que hayas aceptado esta charla y bueno, pues nos seguiremos viendo en estas mesas del festival. Claro que sí. Muchas gracias a todos y ahí los esperamos en las mesas. Muchas gracias, soy Lilia Ábalos para CRM Noticias. No olviden seguirnos para el seguimiento que daremos a estas actividades del festival. Hasta luego, que estén muy bien.